Bueno, seguimos conversando entonces con Javier de Belaunde y Marcos Ibaceta. Dice Javier de Belaunde que hay avances, que la imagen es peor que la realidad, aparentemente, es decir, la percepción de la ciudadanía, que hay avances, pero que por supuesto se necesita realizar cambios. Yo alguna vez le preguntaba de todos modos necesitamos modernizar mucho más este poder, este servicio, ¿no es cierto? ¿Es o no es factible hacerlo desde dentro? Y tampoco se puede hacer desde fuera, porque eso sería una intervención política en un órgano que debe ser autónomo. ¿Cómo combinar las dos cosas? Es decir, la Corte Suprema, por ejemplo, la Sala Plena, podría delegar poderes en un equipo de fuera que viniera a resolver, a modernizar el tema, o eso tampoco es viable. ¿Cómo ve el tema? ¿Qué se puede hacer? A ver, yo concuerdo en que debe haber una reforma en todas las entidades que he mencionado, porque el tema de la solución de conflictos presupone tres momentos de control: el control previo, el concurrente y el posterior. El control previo y concurrente está en manos de la policía y la fiscalía, ¿no? La policía para mantener el orden público, la paz social, evitar los desmanes, las agresiones, etcétera, que no tenemos, no hay seguridad ciudadana. Claro. La fiscalía no nos garantiza nada en sus investigaciones, y cuando llega el control posterior, ya con el hecho consumado, tenemos un poder judicial que no convence a nadie. Y en realidad, en lo que yo podría no estar muy de acuerdo en decir que antes hubo peores jueces, hoy hay mejores jueces. No, en todos los tiempos han habido los buenos, los malos y los pésimos. Pero en todos los tiempos las cabezas de las instituciones han sido muy débiles frente a los otros poderes del Estado, al legislativo y al ejecutivo. Y nunca se han confrontado. Y no ha habido capacidad de confrontación porque no tienen gerencias estratégicas o políticas jurisdiccionales definidas o políticas fiscales definidas. Fíjese, por ejemplo, en el último problema López Meneses. Han dicho que la policía es un acto de corrupción y todos los generales están involucrados. ¿Usted ha escuchado a algún general ponerse en su sitio y decir no, señor, y enfrentarse? Todos bajan la cabeza. Por eso es que en el Poder Judicial a todos los que llevaban puestos preeminentes le decíamos yo, Claudio, porque hay que disfrazarse de cojo, ciego, sordo, mudo y de idiota para llegar a un liderazgo. En este país no hay meritocracia. Por lo tanto, cuando la cabeza es muy débil y no se atreve, siempre como ahora, los vocales superiores tienen que motivar una acción. Yo he surgido como presidente metiéndome en una huelga blanca en 1995 contra la Corte Suprema exigiéndole liderazgo. Recuerdo ser la ley Pantoja y el proyecto de ley Pantoja y todo lo demás que iba ocurriendo. Pero ¿por dónde se mete el poder político? Por la cabeza, no se mete por el abdomen, se mete por la Corte Suprema. Cuando ve que todo empieza a funcionar, ve una pera en dulce. Y cuando no se mete abiertamente, hay una especie de coexistencia pacífica de doy para que hagas, hago para que des, y todo tranquilo. En las mediciones que usted ha señalado sobre la productividad, eso es una lectura nominal. Pero si lo contrastamos con la realidad, el delito ha crecido. Precisamente porque si la policía no tiene cómo investigar bien y los generales se presentan malogrando todos los medios de prueba públicamente, cuando detienen a alguien, los fiscales no saben dirigir investigaciones, los jueces liberan porque tienen que liberar. En realidad, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Negociar con el delincuente para una sentencia anticipada, y normalmente la gran mayoría es una sentencia con condena condicionalmente suspendida. Y entonces todos se van, se produce más, pero también la población está llena de delincuentes. Cada día hay más delincuencia y mayor impunidad porque los tres sistemas de control no funcionan. Entonces, la idea es cómo fortalecer la cabeza institucional para que funcione. Primer tema, y lo vengo diciendo desde los 80. Hay que establecer en la Constitución, y creo que la Constitución podría ser desarrollada e ir a una ley donde establezca un mecanismo de permanencia del órgano de gobierno en la Corte Suprema por resultados. Si no se da un resultado, porque están dedicados a tiempo completo a administrar.
si su administración no nos da un buen resultado, se tienen que ir a su casa. Porque ¿Quiénes? si ¿Los supremos o quiénes? de los órganos de gobierno, de la Suprema especialmente. ¿Por qué? Sí, el Consejo Ejecutivo, no entiendo. ¿Quién? El Consejo Ejecutivo, porque están a tiempo completo administrando recursos. Es decir, hay que unificar, para producir un bien y servicio, hay que organizar bien, armonizar la planta, donde tenemos los bienes y servicios, la infraestructura, etcétera, con el trabajo, con la calidad del que está operando dentro, pero motivándolo, capacitándolo y pagándole bien. Pero para eso se necesitan recursos que son escasos y hay que invertir menos para producir más. Entonces, ¿quién está aplicando recursos? El órgano de gobierno. Claro. Si ellos no nos producen un buen resultado, Pero, no son culpables los pero jueces. son unos jueces supremos que no tienen nada, no saben nada de gobierno. Por pues, eso, ¿no? ¿para qué postulan entonces al gobierno? Entonces hay que capacitarlos y hacer lo que en España, ¿no? Están en una reforma en España en estos momentos y se ha nombrado una Corte Suprema y un Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, que designa jueces, gobierna a tiempo completo, pero hay que exigirle resultados en la realidad, porque si alguien quiere tener representatividad o gobernar, que se mete a estudiar economía, administración. Eso es en la Academia de la Magistratura de Francia. Sí, pues, bueno, puede ser que yo opine eso, Javier. Sí, hay un problema, problema efectivamente en la capacidad de gobierno, de gestión. No, sin duda. Yo creo que esto pasa por revisar el rol de la Corte Suprema en general, no solamente en el aspecto, digamos, de gobierno, sino también en el aspecto jurisdiccional. Yo lo sostenía en mi anterior intervención, que creo que es injusto decir que todas las cosas están peor. Creo que hay indudablemente avances, pero creo que finalmente el servicio de justicia es un servicio que no reúne las características más elementales para que la población se sienta satisfecha. Y ahí creo, en ese sentido, que hay 3 o 4 puntos absolutamente claves. El primero es el que se está tocando, que tiene que ser la revisión de la cabeza del sistema judicial. ¿Qué hace la Corte Suprema? En este momento, por ejemplo, en la Corte Suprema llegan demasiados casos jurisdiccionales, se queja de una carga judicial irrazonable, y lo es. Lo que ocurre es que el recurso a casación no está bien definido, y en este momento la Corte Suprema está prácticamente invadida. O sea, en lo jurisdiccional creo que hay que definir de una vez si se quiere una sala única o si vamos a un sistema de salas especializadas, lo cual implica, creo que, sincerar las cosas, porque en este momento hay más salas que son transitorias que salas permanentes. En este momento, versus 15 jueces supremos titulares que están en las salas, hay 20 jueces provisionales. Pero, Javier, yo oigo hablar de este tema, de esta propuesta, hace, ¿qué puedo decir? 15 años por lo menos que se dice eso, que la Corte Suprema debería dedicarse a revisar unos cuantos pocos casos, tener una función mucho más jurisprudencial, en fin. Pero no se hace, debe haber una razón. ¿Por qué no se hace? Porque quieren ver todo, porque ven, ahí está la marmaja, ¿por qué no se hace? Sí, yo creo que la pregunta es muy importante e interesante, porque creo que fue una de las razones por las cuales el programa del Seriajus no avanzó. El Seriajus propuso, bien o mal, yo creo que bien, una sala única de 11 supremos y que restringiera las cosas que se veían. De otro lado, propuso que la sala plena de la Corte Suprema, o sea, que el íntegro de los vocales no sea un órgano de gobierno, sino ir hacia una especialización en el gobierno como la que se ha planteado. Y se propuso que también el sistema de control no sea un control interno, sino un control en el Consejo de la Magistratura. Todas propuestas indudablemente discutibles, pero estas 3 propuestas fueron el colapso de la propuesta del Seriajus en el mismo sistema de justicia. Desde el momento en el cual se aprobó esto, la Corte Suprema dejó de apoyar al programa del Seriajus. Entonces, la pregunta es importante porque, indudablemente, ¿por qué? Creo que la respuesta es porque se quieren seguir viendo un número de casos. Creo que eso es una manera de tener poder, de un lado,
y de otro lado porque creo que una propuesta como la que se planteó el Serajus también implica una revisión del estado de las Cortes Superiores, porque si la idea es que en las Cortes Superiores queden definidos los conflictos que llegan a conocimiento en apelación, y si esto no va a subir a la Suprema, esa instancia, la Corte Superior, tiene que ser una instancia revisada. Bueno, ya nos han muy sólida, ¿no? Ganado el tiempo. No sé si podemos, en un minuto, revisión del rol de la Corte Suprema, ¿qué más puntos habría que...? Revisión del rol de la Corte Suprema. Creo que todo el tema del ingreso al Poder Judicial vía el Consejo de la Magistratura, indudablemente hay un avance ahí con un órgano independiente, pero creo que los procesos dentro del Consejo de la Magistratura hay que revisarlos. Todo el tema de ratificaciones, hay que evaluar si esto ha tenido realmente un resultado favorable. Mi impresión es que no. Entonces creo que es Corte Suprema, todo lo que podríamos llamar el material humano, cómo se accede y cómo se permanece en el Poder Judicial, como temas absolutamente centrales. Creo que toda la cuestión administrativa también es fundamental. Esto es un tema de procesos, no es un tema de abogados, es probablemente un tema de ingenieros, de sistemas, en fin, creo que hay que aligerar los procesos internos, y creo que de otro lado es muy importante el compromiso de la sociedad civil. Esto no es una generalidad. Estoy entre las personas que ha peleado muchos años porque hay representantes de las universidades, de los colegios de abogados, en el Consejo de la Magistratura, en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Con una mano en el pecho tenemos que ver que lamentablemente la sociedad civil muchas veces no ha estado a la altura de la responsabilidad, y que muchos de los escándalos que han habido en el sistema de justicia los han protagonizado precisamente estos representantes. Entonces creo que si no logramos un compromiso, digamos, amplio en torno a la justicia, no vamos a avanzar. Y creo que lo peligroso de este momento es que el tema judicial no está de moda, por decirlo de alguna manera. ¿Pero quién podría movilizar ese compromiso? Yo creo que, por ejemplo, hay un intento desde la Universidad Católica de poner sobre el papel, sobre el tapete mejor, una serie de documentos para discutir, para reactivar esto, y creo que hay un rol muy importante del poder político en esto. El poder político no puede mirar al costado, no puede decir el tema judicial no es un tema que nos interesa, porque desde el punto de vista de derechos humanos, de desarrollo económico, es un tema absolutamente central. Y creo que lo que ha faltado a partir del 2006 es un interés de los poderes políticos en una auténtica reforma judicial. Bien, ya lamentablemente tenemos que cortar esta discusión que da para muchísimo más, pero así es el tiempo, pues, en la televisión. No somos en un seminario de la Universidad Católica, desgraciadamente. Muchas gracias a Marcos Ibaceta y a Javier de Belaunde. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un tema muy importante, lo que tiene que ver con la recuperación del patrimonio histórico y el plan urbano de Lima. Regresamos.